Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Lada Largus y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, el problema de todos los Lada Largus es la baja calidad del metal y la pintura. No quiere decir que el cuerpo del Largus se cubra de manchas de óxido ante nuestros ojos, pero en ejemplares de 3 a 5 años, la corrosión se puede encontrar sin mucha dificultad. Esto es especialmente cierto para aquellos automóviles que se utilizan en las grandes ciudades y rara vez se lavan para eliminar depósitos de arena y reactivos. En primer lugar, aparece corrosión en el punto de contacto de la tapa del maletero con la junta. Un poco más tarde, en la zona de la boca de llenado del depósito de gasolina. A continuación, en la zona de los umbrales, pasos de rueda y la parte inferior de las puertas. El marco del parabrisas se oxida de forma bastante activa. También se pueden encontrar rastros de óxido en el compartimento del motor. Naturalmente, esto también afecta a los elementos del sistema de escape situados debajo. Los soportes que lo sujetan se pudren en 5 a 6 años, después de lo cual el escape comienza a traquetear desagradablemente. La situación se ve perjudicada por la capa de pintura, poco duradera, que con el paso de los años puede desprenderse de la carrocería en trozos enteros. Además, la pintura aplicada sobre el sellador tiende a agrietarse. En los Lada Largus más antiguos, se pueden encontrar pequeñas grietas en los bordes del techo y las puertas. Como resultado, los Largus a menudo completamente repintados parecen incluso más preferibles que los ejemplares con su pintura original. Además, una capa extra de pintura para el Lada Largus definitivamente no será superflua. Es poco probable que el plástico interior explosivo y económico del Largus sorprenda o decepcione a nadie. Teniendo en cuenta el coste del coche, está bastante justificado. No hay esperanzas de conseguir un buen aislamiento acústico del interior. El Largus está al nivel de otros modelos del segmento económico. En cuanto a la resistencia al desgaste de los materiales de acabado, en el caso del Largus, dos coches con el mismo kilometraje interior pueden diferir radicalmente. No es ningún secreto que el Largus se utiliza a menudo como caballo de batalla. Estos coches, por regla general, tienen asientos desgastados, un volante pulido, revestimiento de plástico del maletero en mal estado, rieles del techo rayados y muchos otros defectos que no se notan de inmediato. Los mismos autos que se compraron para uso personal y se usaron se ven cuidadosos, aunque de manera muy modesta, pero ordenada. Por cierto, al elegir un vehículo usado, definitivamente debes prestar atención a los neumáticos. Las empresas donde se utiliza Lada Largus para la entrega de carga a menudo ahorran tanto que no dudan en instalar neumáticos bastante desgastados de diferentes fabricantes, que otros conductores simplemente tiran a la basura. Los Raznosinitsa definitivamente deberían tener cuidado. Seguramente el vendedor no solo ahorró dinero en esto. Hay pocos sistemas electrónicos en el Largus, pero a pesar de ello, la camioneta no está exenta de problemas eléctricos. Los propietarios tienen que lidiar con fallas en los equipos eléctricos con bastante frecuencia. Las luces del grupo de instrumentos pueden apagarse sin motivo aparente. Su actuación regresa igual de inesperada. Los limpiaparabrisas comienzan a fallar entre 120 y 150.000 kilómetros. Por lo general, el interruptor de la columna de dirección es el culpable de las averías. No hay necesidad de apresurarse a comprar uno nuevo. Primero debes intentar desmontar el interruptor viejo, desmontarlo, limpiar y lubricar todos los contactos. En la mayoría de los casos, esto es suficiente para que el interruptor de la columna de dirección vuelva a funcionar correctamente. Debería esperar sorpresas desagradables de su aire acondicionado. No hay quejas directas sobre su funcionamiento, pero la condensación puede entrar en la cabina. En el nuevo Largus, este defecto a menudo se corrigió como parte de la garantía del concesionario, pero los propietarios de automóviles del mercado secundario ya no pueden contar con esto. El punto fuerte del Lada Largus es su cableado de buena calidad. Recién empieza a alcanzar una autonomía de 200 a 250.000 kilómetros, algo de lo que,
por ejemplo, las berlinas y hatchbacks chinos de precio similar no pueden presumir. Lamentablemente, el generador no puede presumir de una vida útil tan larga. Después de 5 a 6 años de funcionamiento, probablemente será necesario reemplazarlo. La intervención no calificada en el sistema eléctrico de ladder largas es un tema para una discusión aparte. Por supuesto, según los estándares modernos, el sistema eléctrico de una camioneta no tiene nada de complicado, lo que permite a los propietarios recurrir a los expertos del taller. Por lo tanto, hay muchos giros de cables mal ejecutados y cableado anormal que llega al equipo adicional instalado por usted mismo. Inicialmente, para Largus solo estaban disponibles motores de gasolina producidos por Renault. Ambos tienen un volumen de 1,6 litros, pero con diferente número de válvulas. La unidad de 8 válvulas, con el índice K7M410, desarrollaba 84 caballos de fuerza. La potencia de la unidad K4M490 de 16 válvulas era de 102 caballos de fuerza. Largus tomó prestados ambos motores del sedán Logan. Pero como la camioneta entró en producción un poco más tarde, los motores lograron deshacerse de varias enfermedades infantiles. Ambas unidades francesas se consideran confiables y sin pretensiones según los estándares modernos. Sin embargo, existen algunos matices que ayudarán a prolongar su vida útil. A ambos motores de 1,6 litros de Renault no les gustan los niveles altos de aceite. No se puede exceder la cantidad recomendada. Los mecánicos experimentados, conscientes de esta característica, siempre intentan asegurarse de que durante el próximo reemplazo el nivel de aceite no supere la mitad de la marca de la varilla medidora. De lo contrario, el aceite del motor puede comenzar a filtrarse a través de los sellos del cigüeñal. En este caso, en el futuro será necesario sustituir el retén junto con la rueda dentada. Reemplazar el sello de aceite por sí solo no dará un efecto notable. Con un funcionamiento adecuado, ambos motores pueden durar entre 400 y 500.000 kilómetros antes de una revisión importante. En igualdad de condiciones, un motor de 16 válvulas tendrá una vida útil un poco más larga, ya que los 84 caballos de una unidad de 8 válvulas no siempre son suficientes, por lo que de vez en cuando tiene que funcionar a altas velocidades. Los problemas menores incluyen fallas en el soporte del motor trasero. Si al frenar con el motor o al arrancar bruscamente desde parado se escucha un único sonido metálico debajo del capó, entonces probablemente este sea el problema. Al principio, los propietarios del Largus se quejaron de que el coche se resistía a arrancar por la mañana. Problemas similares surgieron en algunos Largus con la llegada del clima frío. Más tarde resultó que el problema no era el firmware del motor más exitoso. En la mayoría de los coches hace tiempo que lo sustituyen los concesionarios oficiales. El punto débil es el puente de diodos del generador. Si este último falla, el coche no podrá arrancar ni siquiera con la batería nueva. Con un alto kilometraje, debe estar preparado para que falle el termostato. Afortunadamente, el coste de sustituirlo no es elevado. A finales de 2015, el Lada Largus comenzó a equiparse con un motor VAZ de 1.6 litros y 87 caballos de fuerza. Reemplazó la unidad K7M de 84 caballos de fuerza. Un año después, también se reemplazó el motor francés K4M. Su lugar lo ocupó la unidad doméstica VAZ 21129 con una capacidad de 106 caballos de fuerza. Habiendo cambiado completamente la línea de unidades de potencia, Largus no ha subido ni bajado de precio. Al elegir un automóvil en el mercado secundario, su unidad de potencia no afecta de ninguna manera el precio. Sin embargo, en general se acepta que las unidades francesas son un poco menos ruidosas y cargadas de vibraciones. Otra cosa es que solo puedes notar la diferencia cambiando de un coche a otro. No existe ninguna ventaja tangible que los motores franceses tengan sobre los nacionales en términos de fiabilidad. Aunque hay muchos casos en los que los compradores potenciales buscaron específicamente ejemplares de Largus incluso un poco más antiguos, pero con una unidad de potencia de Renault. Por otro lado,
reparar los motores VAZ costará menos. Además, las unidades domésticas recibieron un diseño de pistón modificado que elimina la flexión de las válvulas en caso de rotura de la correa de distribución. El intervalo oficial para reemplazar la correa de distribución en los motores VAZ es de 120.000 kilómetros. A pesar de esto, los mecánicos experimentados recomiendan reducirlo a 70 a 90.000 kilómetros. La bomba debe reemplazarse junto con la correa. AutoVAZ anunció sus planes de llevar Largus al mercado con equipos de gas de fábrica en 2015. 4 años más tarde, la primera camioneta que utilizaba metano como combustible estuvo disponible para su compra. Teniendo en cuenta que el GLP en Largus se instala en la fábrica de acuerdo con todos los requisitos necesarios, no hay por qué tener miedo de Largus con metano. Además, en los 2 años que lleva a la venta Largus CNG, muchos coches utilizados con fines comerciales ya han recorrido más de 100.000 kilómetros y no han causado ningún problema grave a sus propietarios. Por supuesto, al comprar metano Largus, no hay que olvidarse de los matices. En primer lugar, el hecho de que un cilindro de 90 litros privará al propietario de la oportunidad de instalar una tercera fila de asientos. El mismo cilindro reducirá el volumen del maletero a 300 litros. Sin embargo, estas desventajas, que para muchos no son críticas, se compensan totalmente con un importante ahorro de combustible. Al comienzo de la producción del Lada Largus, se anunció una transmisión automática de 4 velocidades para la camioneta franco-rumana, pero nunca apareció en el Largus. Independientemente del año de fabricación del automóvil y de la unidad de potencia, los compradores tendrán que contentarse con una transmisión automática de 5 velocidades. El motor básico de 8 válvulas tenía transmisión manual JH3, el resto de motores tenían una versión de la caja de cambios Renault Junior 5. Una característica de diseño de la mecánica del Lada Largus es que es difícil poner la quinta marcha. En algunos coches no es posible encenderlo la primera vez. Es interesante que los concesionarios a quienes los propietarios contactaron por este problema no consideraron la dificultad para engranar la marcha como una avería. Con un kilometraje elevado, es posible que las marchas no engranen en absoluto. La razón es un cable de cambio roto. Afortunadamente, sustituirlo no es muy complicado. La vida útil del embrague es de 150 a 200.000 kilómetros. En cuanto al problema del desgaste prematuro de los rodamientos, es muy exagerado. No tantos propietarios de Largus se han encontrado con este problema como podría parecer. En cuanto al intervalo de cambio de aceite en la caja, en nuestras condiciones vale la pena centrarse en un kilometraje de 60.000 kilómetros. Por cierto, el propio fabricante asegura que el aceite de la mecánica no requiere ningún cambio. Pero esto tal vez sea excesivo. Además de reemplazar directamente el líquido de la transmisión, se puede recomendar a los propietarios de Largus que verifiquen periódicamente su nivel. Esto debe hacerse cada 15.000 kilómetros. En 2018, Lada Largus comenzó a equiparse con una caja de cambios manual rusa con índice 21809. Si dejamos de lado los tradicionales pequeños aullidos de la caja y no los cambios más claros, entonces no hay problemas graves con ella. Además, sus pocos puntos débiles han sido estudiados durante mucho tiempo utilizando otros modelos nacionales. Dado que el Largus está construido sobre la misma plataforma V0 que el Renault Logan, su suspensión también consume mucha energía, es confiable y económica de mantener. El diseño de la suspensión no difiere del Logan, un diseño MC Person en la parte delantera y una viga semi-independiente en la parte trasera. Para reemplazar la mayoría de los consumibles en la suspensión Largus, no es necesario contactar a especialistas. Muchos trabajos se pueden realizar de forma independiente con habilidades mínimas. Tampoco es necesario comprar repuestos exclusivamente originales. Afortunadamente, hay suficientes suspensiones no originales económicas y de alta calidad para Lada Largus. Curiosamente, una pieza empaquetada en una caja con la etiqueta Lada costará menos que una pieza similar en una caja con la etiqueta Nissan o Renault.
La vida útil de los bloques silenciosos delanteros es de 50 a 100.000 kilómetros. La vida útil de los bloques silenciosos en la viga trasera, según las condiciones de funcionamiento, oscila entre 100 y 150.000 kilómetros. Por cierto, en aquellos Largus que se sobrecargan periódicamente, los bloques silenciosos se convierten en verdaderos consumibles y requieren reemplazo con mucha más frecuencia. Las rótulas de la suspensión Largus duran más, de 70 a 120.000 kilómetros. Desafortunadamente, la rótula está presionada contra la palanca. Entonces, al reemplazarlo, tendrás que desembolsar la unidad completa. Y si hace unos años los artesanos del garaje se dedicaron voluntariamente al reprensado, ahora este método de reparación está perdiendo popularidad gradualmente. Debido a pequeños cambios que el fabricante realizó en el diseño, la confiabilidad de la unidad después de la represión no es muy alta. Como resultado, los ahorros resultan ser imaginarios. Los amortiguadores delanteros de la suspensión Largus duran de 80 a 100.000 kilómetros. Los amortiguadores traseros duran un poco más, hasta 150.000 kilómetros. La vida útil de los puntales estabilizadores delanteros no supera los 100.000 kilómetros. Con un kilometraje de 100 a 140.000 kilómetros, será necesario reemplazar los cojinetes de las ruedas delanteras. Se reemplazan por separado del cubo. En cuanto a los rodamientos de las ruedas traseras, están integrados en el tambor de freno, lo que encarece un poco la sustitución. Afortunadamente, pueden soportar al menos 130 a 150.000 kilómetros. El sistema de frenos del Lada Largus no podría ser más sencillo. Los tambores se instalarán en la parte trasera, independientemente de la modificación y la unidad de potencia. Su vida útil es absolutamente estándar, el coste de sustitución es una miseria. Pero la inmensa mayoría de los propietarios de Largus dan preferencia a los sustitutos, que costarán entre 3 y 4 veces menos. Habiendo comprado un Largus usado, tiene sentido prestar atención al estado de las líneas y las pinzas. Muy a menudo se encuentran en un estado descuidado y requieren una prevención o sustitución de alta calidad. Otro problema relacionado con la edad es el freno de mano que no funciona. Recuperarlo de la vida también será económico. Dado que el Largus suele conducir cargado, la vida útil de las pastillas de freno resulta ser relativamente pequeña, unos 30 a 35.000 kilómetros. En consecuencia, los discos de freno deben cambiarse un poco más a menudo de lo habitual, cada 50.000 kilómetros. Sin embargo, hay casos en los que los discos de freno delanteros han resistido entre 100 y 120.000 kilómetros. Naturalmente, tales récords solo se pueden lograr en aquellos Lada Largus que pasan la mayor parte de su kilometraje en carreteras rurales sin problemas. La dirección asistida hidráulica apenas le molestará hasta 200 a 220.000 kilómetros. Lada Largus es un coche de gran éxito. Y la gran demanda de la camioneta rusa con raíces rumanas es la mejor prueba de ello. En general, Largus es adecuado para todos. Algunos utilizarán la camioneta como vehículo familiar, otros como pequeña furgoneta comercial. Por supuesto, Largus no pretende ser un coche impecable, pero definitivamente vale la pena. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.